Hace unos días atrás, el 6 de diciembre de 2024, la jueza Silvana Donoso, presidiendo la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en conjunto con los otros dos ministros de la Corte, liberaron a 4 miembros de una organización criminal transnacional de origen colombiana denominada La Empresa. Se trata de una organización que opera en Colombia, Uruguay, Panamá y aquí en Chile, y que en solo 4 años llegó a manejar en nuestro país más de 6.700 millones de pesos producto de sus actividades criminales. Silvana Donoso, un nombre conocido, no tan conocido, pero conocido. Y miren, por si no les suena la persona de Silvana Donoso, quizás sí recuerdan a Ámbar Cornejo, una menor de edad asesinada brutalmente por su madre y su pareja en el año 2020. Quizás también se recuerdan al llamado asesino del tambor o al psicópata de Rodelillo, en fin. Criminales de alta peligrosidad, liberaciones por parte de jueces descriteriados, no solo de Silvana Donoso, sino de muchos otros. El desatino judicial que a comienzos de este mes, y con Silvana Donoso como protagonista, nos entregó un nuevo capítulo con la liberación de 4 miembros de una organización criminal transnacional. Vamos a hablar de esto, de una historia acerca de criminales fuertemente organizados y de autoridades desidiosas. Esta es una historia que tiene algunos detalles macabros. Macabros son algunos detalles, sí, pero sugiero que si están viendo esta columna con niños cerca, se alejen un poco o la pausen y la retomen después, más tarde. Hablamos de asesinos y de extorsionadores, de jueces de tribunales más o menos remotos, pero también de autoridades superiores y de una causa judicial que, si no es alumbrada a tiempo, bien podría terminar en las penumbras, en la reserva absoluta de la Corte Suprema. Vamos. Si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito, ¿no? Lo he pensado, También me he cuestionado, también lo he analizado. Y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. Casi 20 años atrás, en 2005, en un episodio del programa sobre crímenes Mea Culpa, que luego sería muy famoso por los hechos que relataremos en esta columna, el periodista Carlos Pinto entrevistaba a Hugo Humberto Bustamante Pérez, un asesino condenado en 2005 por un brutal doble homicidio y que en 2016 fue liberado por la entonces Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida, sí, por la jueza Silvana Donoso. Se trata de un hombre, en ese entonces de 40 años, y que un tiempo atrás había sido pareja de Verónica Vázquez, pero unas y otras razones llevaron a esa relación a su fin. En enero de 2005, habiendo pasado por la cárcel por delitos de menor entidad, Bustamante se aproximó a la casa de Verónica Vázquez para exigirle dinero, a lo cual ella, sin embargo, se negó. Bustamante reaccionó de manera violenta y, tras una fuerte discusión, estranguló a Verónica Vázquez hasta asfixiarla totalmente. Otras versiones indican que Vázquez fue degollada por Hugo Bustamante, pero sea como sea, la mató brutalmente. En la refriega, en la discusión y en el ataque apareció Eugenio Honorato, un menor de 9 años, hijo de Verónica Vázquez, y que infructuosamente intentó separar a Bustamante de su madre. Sin embargo, el pequeño fue también estrangulado y golpeado en el cráneo hasta su muerte. Bustamante golpeó los cuerpos de sus víctimas con palos, cubrió sus cabezas con bolsas plásticas, puso ataduras en sus manos y pies, y luego los introdujo en un tambor metálico de 200 litros de capacidad que llenó de cal, agua y yeso. Ese tambor, con los cuerpos de Verónica Vázquez y su hijo, permaneció por días en el living de la casa de Bustamante, donde uno normalmente tiene a los invitados. Ahí estaba, en cambio, el tambor metálico con 2 cadáveres dentro, y Bustamante lo tuvo ahí hasta que decidió arrendar otra casa en Villa Alemana con un gran patio amurallado, protegido, en el cual escondió finalmente a las víctimas. A 10 días del traslado y producto de la pestilencia generada por el tambor, funcionarios de Policía de Investigaciones ingresaron al domicilio de Hugo Bustamante, hallaron los cuerpos muertos y detuvieron al que pasaría a llamarse posteriormente el asesino del tambor, condenado ese mismo año a 27 años de presidio por el brutal doble homicidio de Verónica Vázquez y su hijo de 9 años. Si tú quedaras en libertad, ¿podrías volver a cometer el mismo delito o no? Fue lo que le preguntó Carlos Pinto a Bustamante en su entrevista en Mea Culpa. Lo he pensado, le contestó Bustamante. Lo he pensado, también me he cuestionado, también lo he analizado
y a ciencia cierta no tengo una respuesta. No podría decirle, no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Se tenían al menos 3 informes psiquiátricos sobre Hugo Bustamante previos y posteriores al doble homicidio. El de noviembre del año 92 señalaba, miren, lo siguiente. No tiene autocrítica ni conciencia moral. Tiende a la justificación desenfadada. Tiende a manipular y utilizar a las personas y situaciones que se le presenten. Antes de retirarse, al dar por finalizada la entrevista, tiene el descaro de pedir un informe favorable a su causa. Tiene una personalidad psicopática antisocial, desalmado. Desalmado. El informe psicológico de junio de 2005 indicaba también esto. Se aprecia una imagen sobreestimada de sí mismo, mal integrada y poco realista, ya que desconoce los aspectos negativos de sí mismo y está armada sobre una imagen ilusoria. Y el informe psiquiátrico de ese mismo mes expresaba que Bustamante tenía, fíjense, tenía altos montos de impulsos hostiles y sádicos, los cuales en ciertas circunstancias logra controlar y en otras, por el contrario, descarga inmoderadamente. No se trataba en definitiva de un sujeto normal, y su conducta en el doble homicidio cometido en 2005 era prueba suficiente de aquello. Sin embargo, pasaron solo 11 años de condena. Recordemos, la pena que se le impuso fue de 27. Pasaron solo 11 años para que en 2016 la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por la jueza Silvana Donoso, decidiera liberar a Hugo Bustamante, el asesino del tambor. Desconoce los aspectos negativos de sí mismo, tiene una personalidad psicopática, antisocial, desalmado, altos montos de impulsos hostiles y sádicos. Repetimos, estas son todas conclusiones de los informes psiquiátricos psicológicos de Hugo Bustamante, quien meses después de cometer el doble homicidio y ser condenado a 27 años de cárcel, afirmaría no tener claro si volvería a cometer o no el mismo delito, o sea, un doble homicidio. Existía también un informe negativo de Gendarmería de Chile, la institución que más conocía a Bustamante, y en ese informe se señalaba expresamente que se trataba de un interno, miren, un interno que requiere intervención y un mayor periodo de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto. No se recomienda otorgar libertad condicional. No se recomienda otorgar la libertad condicional, indicaba claramente el informe de Gendarmería. Sin embargo, una mañana del año 2016, estando Bustamante en el patio de la cárcel de Valparaíso, el funcionario a cargo comunicaría el listado de beneficiarios de libertad condicional. Yo estaba postulando a la dominical, pero a cambio llegó la libertad. Lo primero que dije fue, ¿yo? Bustamante. Esa fue la reacción de Hugo Bustamante al enterarse de que formaba parte de los liberados de la cárcel tras la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por la jueza Silvana Donoso. Así, y sin haber cumplido siquiera la mitad de su condena, un doble homicida era puesto en las calles nuevamente, algo inexplicable, bastante insólito. ¿Qué dijeron los jueces responsables? Sobre todo Silvana Donoso, que fue acusada constitucionalmente por este asunto unos años más tarde. Sostuvieron que el informe de Gendarmería era un texto genérico, que la institución copiaba y pegaba para cada uno de los internos, lo cual después se probó falso. Sostuvieron también que dicho informe no era vinculante, lo que por supuesto es cierto. Si fuera vinculante, la Comisión de Libertad Condicional no tendría papel alguno que cumplir. Y justamente esa no vinculancia era lo que permitía responsabilizar a quienes tomaron la decisión final de liberar a Bustamante. Porque teniendo ellos todos esos antecedentes sobre la mano, debían decidir si conceder el beneficio o no. Y lo cierto es que lo hicieron. Pero esta historia no acaba acá. Tiempo después de ser liberado, Hugo Bustamante conoció a otra mujer, Denise Llanos, con la que inició una relación sentimental, una relación de pareja. Se fueron a vivir juntos bajo un mismo techo Hugo, Denise y su hija adolescente, la pequeña Ámbar Cornejo. Y todo pasó relativamente rápido. Un día 29 de julio de 2020, Hugo y Denise solicitaron a Ámbar que se dirigiera a casa del primero para ir a buscar el pago mensual de su pensión de alimentos que el padre de Ámbar, otro hombre nada que ver, entregaba a Denise para que luego ésta pagara a Ámbar. Ámbar se dirigiría al lugar para no volver nunca más. En ese encuentro,
o mejor dicho, en esa emboscada planificada por Bustamante y Denise, el asesino del tambor agredió sexual y físicamente a Ámbar hasta quitarle la vida, y junto con Denise, su madre, enterraron el cuerpo en la misma casa. Luego de 8 días de completa alarma tras la desaparición de Ámbar, los equipos de investigación y fiscalía encontraron el cadáver de la menor y detuvieron a Bustamante y a Denise Llanos en el acto. Los homicidas serían condenados a presidio perpetuo calificado por el delito de violación con homicidio de Ámbar Cornejo, o sea, a la pena más alta que nuestro ordenamiento jurídico prevé para civiles. Además, recibirían castigos adicionales por otros delitos cometidos en contra de una segunda víctima, también menor de edad. En el caso de Bustamante, 10 años de presidio por el delito de estupro, 7 años por abuso sexual y 10 más por corrupción de menores. En el caso de Denise Llanos, 10 años de presidio por abuso sexual y otros 10 también por el delito de corrupción de menores. Hugo Bustamante volvía a donde siempre tuvo que estar y de donde nunca debió salir, pero ahora se debían muchísimas explicaciones por parte de la autoridad judicial. Porque sí, Bustamante volvió a la cárcel, pero esta vez con otra víctima fatal a cuestas. Decíamos, Silvana Donoso y compañía sostuvieron que los informes eran genéricos, repetidos, que no eran vinculantes. Luego, cuando la presión subió, sostuvieron que se sintieron y se sienten decidiendo a ciegas. A ciegas porque, claro, no existían informes psiquiátricos sobre la mesa. No existía en ese entonces informe de gendarmería en contrario. El mismo Bustamante no había dicho en entrevista con Carlos Pinto, luego de cometer el doble homicidio, que no tendría claro si lo volvería a hacer. A ver, ¿acaso todo eso no estaba sobre la mesa? ¿Qué tipo de antecedentes tenía entonces la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por la jueza Silvana Donoso, si no eran esos? ¿Sobre la base de qué decidieron entonces? A ver, si es que efectivamente estaban a ciegas, como dice ella. ¿Acaso lo mejor no habría sido abstenerse de tomar esa decisión? ¿Abstenerse de liberar a un doble homicida hasta recabar los antecedentes que le permitieran superar esa insufrible ceguera? Son malas excusas, con costos incalculables. Malas excusas porque es que además aquí hay prontuario. A ver, al comienzo de esta columna anticipábamos la nueva noticia, el nuevo capítulo del desatino judicial de ahora, de recién, también con Silvana Donoso como protagonista, de hace unos días en diciembre y que pasaremos a comentar en un momento. Acá estamos cerrando el caso del asesino del tambor, el doble homicidio y el homicidio con violación de Ámbar Cornejo. Pero insistimos, acá hay prontuario. Hace poco más de 4 años, exactamente en agosto de 2020, Tomás Mochati relataba en su columna semanal otro episodio increíble de la jueza Silvana Donoso y un criminal de alta peligrosidad. Se trataba esta vez de un recurso de amparo presentado por Luis Carrasco Tapia. ¿Quién es Luis Carrasco Tapia? Es un criminal, el psicópata de Rodelillo lo denominaron, condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a una mujer de 17 años. La violó y le propinó más de 80 puñaladas en su cuerpo y en ese año 2020 buscaba obtener su libertad condicional recurriendo de amparo la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que rechazó su solicitud. ¿Qué pasó con el recurso de Carrasco Tapia? El recurso de amparo fue rechazado, lo que significaba que Carrasco debía mantenerse cumpliendo su condena en la cárcel de Valparaíso. O sea, pasó lo lógico. Sin embargo, y ojo aquí, la decisión del tribunal contó con un voto disidente. Es decir, uno de los jueces estuvo por liberar al psicópata de Rodelillo. Adivinen ustedes quién. Sí, la jueza Silvana Donoso, quien fue del parecer, señala la resolución de la Corte de Apelaciones, de dejar sin efecto la resolución ordinaria número 594/2019, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, y declarar en su lugar la libertad condicional para Luis Carrasco Tapia. De nuevo, un criminal peligroso, autor de delitos macabros. Estábamos ante un caso, a nuestro juicio, aún más escandaloso que el que recién relatamos, pero ahí estaba Silvana Donoso. Y decimos más escandaloso porque desde FNM accedimos al informe detallado de Gendarmería de Chile que retrata el perfil del psicópata de Rodelillo. Luis Miguel Carrasco Tapia, condenado, decíamos, a presidio perpetuo, robo con violencia, violación y homicidio. Aquí, miren, aquí lo tenemos, este es el informe. Y miren, veamos lo que indica el informe sobre Carrasco Tapia. Ha presentado faltas al régimen interno,
tenencia de sustancias ilícitas, no dimensiona en su totalidad la gravedad del ilícito, ha instrumentalizado las instancias de evaluación para poder justificar su delito y victimizarse, no es capaz de visualizar el posible daño causado a la víctima, factores asociados a la comisión del delito, impulsividad, falta de empatía, uso de armas, consumo de alcohol y drogas, dan cuenta de un alto riesgo de reincidencia de la agresión sexual y concluye, no se considera oportuno otorgar algún tipo de salida al medio libre. Un informe brutal para Carrasco Tapia, demoledor, y el ministro, presidente de la Comisión de Libertad Condicional, Eric Espinosa, informando a la Corte, remató señalando, miren, lo siguiente, que de conformidad con el documento de Gendarmería, el interno no cumple con los requisitos necesarios para un cumplimiento en libertad, considerando especialmente que el informe consigna un alto riesgo de reincidencia y un nivel de psicopatía alto. Insistimos, es un informe demoledor respecto de un sujeto sometido a presidio perpetuo por violar y asesinar a una menor de edad con más de 80 puñaladas. Pero no importa. No importa porque ahí estaba nuevamente Silvana Donoso con su voto a favor de concederle la libertad. Silvana Donoso, que hoy, según la página web respectiva, forma parte de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, del Comité Regional de Género. Ella abogaba por el psicópata de Rodelillo, un violador y apuñalador compulsivo. Menuda sorora Silvana. Lo que decíamos, había prontuario y por eso lo que pasó hace un par de días en Valparaíso con miembros de una organización criminal extranjera. Veamos. Comentábamos al comienzo, el 6 de diciembre de 2024, según informó el periodista Carlos Vaso, información que luego corroboramos con investigación propia en tribunales, el 6 de diciembre, Silvana Donoso, presidiendo la segunda sala de la Corte de Apelación de Valparaíso, liberó, junto con sus pares, a 4 miembros de la organización criminal transnacional extranjera denominada La Empresa. Organización que, decíamos, opera en Colombia, Uruguay, Panamá y aquí en Chile, y que en solo 4 años de operación llegó a manejar en nuestro país más de 6.700 millones de pesos a raíz de sus actividades y negocios criminales. 4 peligrosos delincuentes liberados sin justificación aparente alguna. ¿De qué tipo de criminales estamos hablando? ¿Quiénes son los liberados, beneficiados por la decisión de Silvana Donoso y sus colegas? ¿De qué tipo de organización se trata? A ver, estos 4 miembros, liberados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, forman parte de un grupo de 40 personas, todas colombianas salvo una, formalizadas por la Fiscalía por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura, delitos reiterados de usura y lavado de activos. Desde al menos 2020, esta organización jerárquica y transnacional opera, sostiene la Fiscalía, en forma sistemática y permanente para cometer delitos de usura. Se trata de una empresa criminal de préstamos ilegales, o sea, dedicada al denominado gota a gota a personas principalmente comerciantes minoristas y que aquí en Chile operaba en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, San Antonio, Los Andes, Santiago y Rancagua, entre otras ciudades. Desde Cali, Colombia, la organización es liderada por el imputado Montoya Taba y su ayudante Uribe Castillo. Desde ahí ejercen la función de jefatura y dirección superior de la empresa. La administran remotamente. De hecho, dice la Fiscalía que desde Colombia imparten instrucciones generales de funcionamiento, fijan metas, controlan su cumplimiento y reciben parte de los dineros ilícitos que provienen de sus actividades criminales. O sea, manejan desde el país caribeño las operaciones que se desarrollan aquí en Chile. Bueno, ¿qué operaciones? ¿A qué nos referimos? ¿Qué hacen? Miren, este era el trabajo. Los imputados ofrecían préstamos rápidos a sus víctimas. La Fiscalía estima que son más de 1.000 las víctimas, 1.000. A estas les cobraban intereses por sobre el máximo legal y las multaban, énfasis en las comillas, las multaban en caso de atrasos o no pago. ¿Quiénes multaban? Los denominados cobradores, que son un grupo de miembros de la organización que se movilizaban en alguna de las más de 27 motos con que contaban para multar y cobrar. Quizá pasaron cerca suyo en algún momento, quién sabe hoy con toda la moto que anda por las calles así. En fin, ¿de qué se trataba esto de la multa? La multa consistía en un aumento, por supuesto, leonino de la deuda, pero mucho más importante, amenazas y actuaciones violentas que terminaban incluso en homicidios. Homicidios en caso de no pago, una cláusula de aceleración de la vida misma.
La Fiscalía sostuvo en la formalización que la organización contaba con un aparataje destinado a hostigar y amenazar a los afectados si no cancelan, pagan. Repito, aparataje destinado a hostigar y amenazar en caso de no pago. Y así es como la organización criminal iba acumulando dinero proveniente, decíamos, de sus operaciones ilícitas, operaciones y dineros que iban disimulando, ocultando a través de la realización de una serie de maniobras, artilugios, estratagemas de lavado que le permitía utilizar el dinero para su beneficio y sus otros propósitos criminales. En concreto, adquirieron múltiples vehículos, muchísimos. Tenían al menos 27 motos y autos por montones. Movían dinero entre las distintas cuentas bancarias de la organización con el objetivo de dificultar su trazabilidad para posteriormente desviar dichos dineros. De hecho, a través de 3 cuentas diferentes, más de 1.000 millones de pesos fueron desviados mediante ese mecanismo solo por uno de los miembros de la organización. También como maniobra de ocultamiento y disfraz, realizaban inversiones en moneda extranjera y luego criptomonedas del siguiente modo. La organización entregaba a un miembro dinero en efectivo o por transferencia. Con ese dinero, este compraba dólares norteamericanos y luego con esos dólares compraba a su vez criptomonedas, las que luego eran enviadas a cuentas extranjeras. Todo con el objetivo de dificultar la trazabilidad de dineros de origen ilícito. En este caso, el monto por dichas operaciones alcanzaba los casi 700 millones de pesos, o sea, todo un esquema de lavado de activos especialmente diseñado al efecto. Y el dinero de origen lícito, ¿dónde estaba? A ver, básicamente no había, por supuesto. El gerente, como se le llama, recordemos, se trata de la empresa. El gerente en Chile, el jefe, Enríquez Borrero, entre los años tributarios de 2020 y 2024, solo registra ingresos por honorarios que van entre los 200.000 y 300.000 pesos mensuales en promedio, con los que, por supuesto, no logra cubrir sus inversiones, sus gastos de dicho periodo, su nivel de vida, nada. Y además, de conformidad con la información entregada por el Servicio de Impuestos Internos, no registra declaraciones de impuestos a la renta, no registra declaraciones juradas de renta ni vectores de inversión, no registra declaraciones de impuestos mensuales F29 o declaraciones de impuestos anuales F22. Y tampoco, por supuesto, ha construido ninguna persona jurídica en territorio chileno. Y esta información, todos estos datos que entregamos, es solo respecto al máximo jefe, el gerente, pero se encuentra más si se revisa a los demás miembros de la organización. De nuevo, artilugios de lavado por miles de millones de pesos más. En fin, así operaba más o menos la organización criminal que está siendo juzgada en Valparaíso y que cuenta con más de 40 formalizados por múltiples delitos. A esta organización pertenecen los 4 extranjeros liberados por la jueza Silvana Donoso hace unos días. Nos referimos a 4 inmigrantes, todos colombianos, sin cédula nacional de nuestro país para extranjeros y por supuesto en situación migratoria ilegal. John Harrison Quiñones, Preciado, Eider Willington Preciado Garcés, Leonardo Osorio Arias y Marilyn Faisuri Panameño Espinosa. ¿Qué rol juegan los liberados en la organización? Según las investigaciones de la Fiscalía, los liberados realizan la captación y contacto de víctimas y también se dedican a hacer la entrega del dinero de los préstamos a estas y el cobro de los pagos asociados a los mismos. O sea, estamos ante cobradores y captadores de víctimas que en conjunto con otros 40 miembros de la organización fueron formalizados el 26 de noviembre pasado por los delitos de asociación delictiva para el delito de usura, delitos reiterados de usura y lavado de activos y dejados también en prisión preventiva por considerarlos el juez un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro para las diligencias de investigación, un peligro para las víctimas y además existir respecto a los imputados un peligro de fuga. O sea, necesidad de cautela absoluta, estimó el Tribunal de Garantía. Sin embargo, entró en escena nuestra protagonista, Silvana Donoso. Silvana Donoso de nuevo. En los días posteriores a la formalización, los imputados en cuestión presentaron un recurso de apelación de la prisión preventiva ante la Corte de Valparaíso, que fue visto el 6 de diciembre de 2024. En dicha audiencia, la Fiscalía manifestó sus reparos, por supuesto, a lo que podía significar una eventual liberación de los miembros de la empresa. En particular, sostuvo la Fiscalía que, en general, el contacto directo con las víctimas, la cara visible de la organización, quienes saben dónde trabajan o dónde viven son precisamente los imputados que presentaron el recurso para ser liberados. ¿Y por qué? Porque eran ellos
los que ejercían la función de captadores y cobradores, los que ejecutaban el apriete. Estos captadores y cobradores pueden poner también en peligro la investigación. Así como se encargaban de amenazar para el pago, también lo pueden hacer para disuadir a las víctimas de declarar. Y de hecho, la Fiscalía indicó en la audiencia que algunas de las víctimas ya le habrían señalado a la PDI que el abogado del Quiñones, o sea, el abogado de uno de los imputados que perseguía revocar la prisión preventiva, las había contactado para que no prestaran declaración. Tan dramática era la situación que incluso la Fiscalía tuvo que encargarse de sostener algo que a estas alturas parece inaceptable. Tuvo que encargarse de sostener que ninguno de los imputados que apeló la prisión preventiva entregó antecedentes objetivos que dieran cuenta de arraigo, ni menos que dieran cuenta de un domicilio conocido y efectivo. Eso era imposible porque de hecho algunos vivían en los inmuebles que arrendaba la empresa y que habrían sido además abandonados, sostenía la Fiscalía. En fin, pese a todo eso y sin fundamentar mayormente su decisión, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió así. Silvana Donoso a la cabeza, la Corte decidió revocar la prisión preventiva de estos 4 sujetos y ordenar su libertad inmediata. Así fue, los dejaron sueltos en la calle, prestos para ejecutar sus tareas de cobradores. ¿Y qué se argumentó? Que una o más de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal son suficientes para asegurar los fines del procedimiento. O sea, las otras medidas menos gravosas, no la prisión preventiva, son suficientes para Silvana Donoso y compañía. Por supuesto, esto no dejó contento al Ministerio Público, que, por intermedio de la fiscal Claudia Peribancic, interpuso una queja directa en contra de la jueza Silvana Donoso y en contra de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En particular, Peribancic sostiene que los jueces integrantes de la segunda sala de la Corte de Apelaciones incurrieron en graves faltas o abusos al revocar la medida cautelar de prisión preventiva que se había decretado respecto de los imputados. O sea, la Fiscalía se fue con todo en contra de la jueza Donoso porque la decisión de liberar a miembros de una organización transnacional dedicados específicamente a las tareas de captación, de cobro y multa pone en riesgo serio la seguridad de miles de víctimas y la eficacia del procedimiento. Dijo, de hecho, que si los imputados extranjeros en situación irregular que conforman una organización criminal de enormes recursos están en libertad, la seguridad de las víctimas y la afectación a la investigación quedan en riesgo eficaz. Y tiene toda la razón la fiscal Peribancic. Nada tienen que ser sueltos los imputados liberados por la jueza Donoso. Por último, la fiscal remató diciendo que no existe razón alguna que sostenga la decisión jurisdiccional ni en cuanto al peligro para la sociedad, ni al peligro para la investigación, ni al peligro para las víctimas, ni al peligro de fuga. Más aún, la decisión es abiertamente antojadiza y arbitraria. Decisión abiertamente antojadiza y arbitraria. Silvana Donoso de nuevo, la que liberó a Hugo Bustamante, el asesino del tambor, aún con informes psiquiátricos, psicológicos y de gendarmería en contra. La que, sin éxito, estuvo por liberar a Luis Carrasco Tapia, el psicópata de Rodelillo, aún con informes de gendarmería en contra. Silvana Donoso de nuevo. La queja presentada por la fiscal Peribancic en contra de Donoso ya comenzó a tramitarse. Está ahí radicada en el Poder Judicial. Pero advertíamos al empezar esta columna que, de no ser alumbrado oportunamente el asunto, este podría ser el comienzo de la reserva total. Y es que un investigador dedicado a tribunales nos comentaba que lo normal es que estas cosas pasaran al Pleno de la Corte Suprema una vez resueltas por la sala respectiva. Aquí, en cambio, lo que se resolvió fue que el asunto se dirigiera directamente al Pleno de la Suprema para su resolución, o sea, antes de ser tratado por una sala en particular. Pareciera ser que el asunto preocupa a la Suprema y por eso, de aquí en más, la tramitación de la cuestión inicia un camino oscuro y reservado, con poca posibilidad de transparencia. Cuando Dios no está, la Suprema lo reemplaza, es lo que se dice en los pasillos de tribunales. Vamos cerrando. Esto que pasa con Silvana Donoso es parte de lo que pasa en muchos tribunales del país. El desatino y la desidia judicial, en muchos casos incluso corrupción, y por sobre todo la irresponsabilidad, la no respuesta por las decisiones que se toman. Vamos con ejemplos rápidos. La jueza de garantía de Coyhaique, María Cecilia Urbina, que usando su posición de jueza prestaba ayuda a su hijo narco para evitar la acción de la justicia.
Otra, la jueza de garantía de Los Vilos, Daniela Pinto Cortés, que sustituyó la prisión preventiva de 5 miembros del Tren de Aragua imputados por delitos de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita tras el pago de 5 millones de pesos por cabeza. Otro más, el juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz Camaño, que liberó con caución económica a 23 narcotraficantes, 2 millones de pesos cada uno. Narcotraficantes a los que les incautaron más de 1,5 toneladas de droga, armas, municiones, vehículos, etc. El juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, que ordenó liberar la identidad reservada de testigos protegidos a la defensa del Tren de Aragua en el contexto del mega juicio que se lleva a cabo en Arica contra su brazo armado, los gallegos. Es la desidia judicial, el desatino total. En algunos casos, decíamos, la complicidad. Sí, a ver, ninguna de estas decisiones que cuestionamos en esta columna era un destino inevitable para esos jueces, obligatorio, no. Se trató de decisiones posibles dentro de un campo más amplio, cuestiones facultativas. O sea, a ver, veamos el caso típico de sustituciones de prisiones preventivas por cauciones económicas. En esos casos, la legislación procesal penal es clarísima. La sustitución de la prisión preventiva por dinero es facultativa para el juez. Puede o no autorizarla. Nada lo obliga a hacerlo y por tanto si lo hace debe responder por aquello. A ver, que no se hagan. Y es que la sustitución de la prisión preventiva en estos casos es un chiste de mal gusto, porque todos bien sabemos de dónde sale el dinero con que las organizaciones criminales pagan. Es el producto de delitos. Y bien sabemos también los riesgos que entraña liberar a criminales organizados en el contexto de un procedimiento penal. En fin, la semana pasada comentamos en esta columna que el área de estudios de FNM había realizado un mapeo legislativo de la Comisión de Seguridad de la Cámara. O sea, una revisión acerca de qué es lo que ha estado viendo la Comisión en estos últimos 2 años, 2023 y 2024. Hablamos sobre ese mapeo legislativo y nos detuvimos en un proyecto específico de boletín número 16403-25 que regula el uso de fentanilo y sanciona su producción. Pero además anunciamos que existían otros proyectos de ley en tramitación respecto de los que había acuerdo en el Congreso y nos preguntábamos por qué no avanzaban ahora ya. Estamos hablando de proyectos de ley que trataremos rápido y conjuntamente y que en resumen buscan asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por narcotráfico o asociación criminal y el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva. Son unas cuantas normas, más o menos 5 entre ambos proyectos y que apuntan en breve a lo siguiente. Que respecto de los abogados de narcos o de miembros de organizaciones criminales, se les obligue a percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo. Adiós dinero en efectivo para defensores de imputados por delitos de narcotráfico y asociación criminal. ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se pretende hacer? El pago a través de esos mecanismos diversos al efectivo deberá acreditarse por los abogados al momento en que el patrocinio o mandato judicial sea sometido al pronunciamiento del tribunal. Eso como primera cuestión. Luego, los proyectos establecen también la prohibición de efectuar defensas gratuitas en los casos de crímenes, simples delitos o faltas contemplados en la Ley 20.000, a excepción de las que puedan hacer los defensores penales públicos que, por ser funcionarios del Estado y en razón del derecho constitucional a la defensa, son gratuitos. Entonces, nada de asesorías gratuitas, porque lo que no se quiere son los pagos laterales por el lado típicos de las organizaciones criminales. ¿Qué pasa si el abogado incumple? Se establece una sanción para los abogados que incumplan con la obligación de acreditación de origen lícito de sus honorarios consistente en la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de 6 meses. Eso respecto de los abogados de narcos o criminales organizados, pero decíamos, también se trata en los proyectos la situación ocurrida con la jueza de Los Vilos o el juez de Ovalle, que liberaron a criminales a cambio de cauciones económicas. ¿Qué establecen los proyectos de ley? Miren, que tratándose de delitos de la Ley 20.000 o integrantes de asociaciones criminales, se deberá acreditar el origen lícito del dinero que se destine a la caución económica que se rinde para efectos de sustituir la prisión preventiva. Y esto es, es bien lógico en este contexto, porque, lo decíamos, ¿de qué estamos hablando? Nos preguntábamos con qué dinero está pagando el Tren de Aragua las cauciones para salir libres de polvo y paja. Muy probablemente con dinero proveniente de sus actividades criminales. Veíamos recién el caso de la organización La Empresa, más de 6.700 millones de pesos manejados por la organización
y obtenido a partir de operaciones delictuales, pero de dinero lícito nada, unos 200 o 300 mil pesos chilenos mensuales, nada más. En fin, estos proyectos deberían verse ambos en enero en la sala de la Cámara y hay acuerdo. Nada, salvo la mejora, debería obstar a que estas iniciativas se aprueben, pero hace falta sin duda sentido de urgencia y priorización, y en eso el trabajo es del Ejecutivo y de los partidos políticos. Ellos pueden decidir si seguir embolinando la perdiz con las grandes reformas o si abocarse a tratar cuestiones realmente importantes. Bien, última actualización legislativa. Atención, en el momento en que escribimos esta columna, entre Navidad y Año Nuevo, el Tribunal Constitucional estará revisando el requerimiento de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de Boric para, entre otras cosas, echar abajo la prohibición de financiamiento de medicamentos de hormonización y cirugías de reasignación de sexo en menores de edad. Lo repetimos en simple, en sencillo. El gobierno de Boric quiere eliminar la prohibición de financiar con dineros públicos medicamentos de hormonización de menores de edad y de cirugías de reasignación de sexo en los mismos. El gobierno quiere que eso no esté prohibido. Estamos hablando de una prohibición que se introdujo por el Congreso en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2025 y que ahora el gobierno quiere echar abajo. La prohibición se logró, por supuesto, a pesar del Frente Amplio, a pesar del Partido Comunista y el Socialista y los otros de la izquierda, y a pesar también de algunos parlamentarios de oposición como Felipe Kast, que votó y defendió la indicación del gobierno para eliminar la prohibición. Al momento en que esta columna se publique, muy probablemente el tribunal habrá resuelto el fondo del requerimiento del gobierno y sabremos si se prohíbe o no financiar los experimentos que denunciamos. En el caso de que el TC eche abajo la prohibición, la derrota será grande, porque ya se perdió lo del PAIC en el Congreso semanas atrás, el denominado Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Ese programa que invade, mediante un enfoque afirmativo, la intimidad de los menores de edad desde los 3 años, su círculo familiar y su comunidad educativa, y que deriva a terapias de hormonización, o sea, de bloqueo de pubertad y hormonización cruzada hacia el otro sexo. Se perdió lo del PAIC y se mantiene también el PST, el Programa de Salud Trans, que invade mentes, hormonas y órganos genitales. Por eso, otro golpe a los niños de Chile sería de no creer, una victoria del abuso infantil inaceptable, una validación del financiamiento de procedimientos que hoy están siendo investigados penalmente por la Fiscalía en muchas regiones del país. Un visto bueno para una serie de hospitales que han reconocido estar llevando adelante esta clase de experimentos. Un visto bueno para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el San Juan de Dios de la Serena, el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el Sótero del Río, la Red Salud UC Christus, el Hospital Base de Valdivia y otros más. En fin, en paralelo a esto, en un par de semanas más, porque saben ustedes, el Congreso tiene un verdadero receso en Navidad y Año Nuevo, 2 semanas de otras actividades parlamentarias, dicen. En 2 semanas, el 7 de enero, se verá en la sala de la Cámara el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre este asunto, sobre la hormonización y cirugías de reasignación de sexo en menores. Este es un informe que se aprobó en la comisión, que ahora pasa a la sala, y que recomendó una serie de medidas a las distintas autoridades involucradas. Veamos. Primero, fundamental, suspender inmediatamente la ejecución del PAIC, este programa de acompañamiento e identidad de género. Segundo, para el Ministerio de Salud, ordenar mediante resolución exenta que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada en menores de edad. Esas 2 cosas pueden hacerse ahora ya. Tercero, algunas modificaciones legislativas a la Ley de Identidad de Género. Yo iría por su derogación, pero bueno, modificaciones. Garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos en cuanto al ingreso y o derivaciones de estos programas. Indicar que la negativa de los padres no podrá ser considerada una vulneración de los derechos de sus hijos o pupilos. Otra modificación legislativa, eliminar el enfoque género afirmativo de las terapias. Cuarto, y esto es algo bien básico respecto de Senabast, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud, exigir detalle de fundamentación de órdenes de compra de medicamentos de hospitales. Y esto, lo siguiente, es importantísimo. Verificar, luego de la distribución de medicamentos comprados, que sean ocupados de acuerdo con lo señalado en la solicitud de orden de compra.
es básico, pero resulta que cuando se trata de menores de edad se hacen los idiotas. Miren, un ejemplo, triptorelina, un medicamento usado para cáncer de próstata y que no cuenta con aprobación de la FDA norteamericana ni del ISP chileno, el Instituto de Salud Pública, y que es usado en menores de edad sin control alguno como bloqueador de pubertad. Quinto, auditorías, muy necesario. Auditorías al sistema público de salud. Auditoría a todos los municipios que tengan unidades de género o unidades municipales de diversidad. Auditoría a la JUNJI, auditoría a FONASA, auditoría sobre la organización y actividad del PAIC. Auditorías, porque acá ha estado pasando algo verdaderamente gordo. Y lógico también, por último, remitir todos los antecedentes de las sesiones de esta comisión investigadora al Ministerio Público, en especial los relacionados con la realización de cirugías de reasignación de sexo y terapias hormonales en menores de edad. ¿A fin de qué? A fin de determinar la existencia y responsabilidad de eventuales delitos. Hablamos de mutilaciones, lesiones graves, gravísimas, entre otras. Espero que cuando esta columna ya esté publicada, el TC haya rechazado el recurso del gobierno y que en enero se apruebe el informe de la Comisión Especial Investigadora. En fin, serán semanas ajetreadas estas de término de año y estaremos comunicando esta y también la que viene en el cambio a 2025. La clase política querrá amarrar cosas, decidir cuándo la mayoría está desprevenida, reforma de pensiones, perdonazo migratorio, reforma al sistema político, entre otras muchas. Aquí en FNM nos estaremos viendo para todo eso. Soy Francisco Cancino, director de estudios de la Fundación Nuevamente.